de esos mismos problemas que los hombres de Dios de este tiempo, del siglo XXI, estamos encontrando por querer mantener la palabra de Dios. Porque en el tiempo que estamos viviendo, si usted no se mete en la corriente, usted no es nadie ni nada. Usted tiene que meterse en la corriente, usted tiene que hacer lo mismo que están haciendo la mayoría de la gente para que usted entonces sea del combo. Para que usted se sienta en la cúpula, usted tiene que hacer lo que muchos están haciendo hoy. Inclusive, usted ve que nosotros estamos en esta humilde iglesia, estamos hablando de la cosa de Dios, pero para usted estar en la cosa de Dios y ser bendito de verdad, usted tiene que tener una mega iglesia, porque esta iglesia no puede ser de Dios. Exactamente, claro, hermano, porque según los hombres, usted ve, porque según los hombres, usted tiene que hacer la cosa a su manera y interpretar la palabra de Dios a la manera del hombre y no a la manera de la palabra. Entonces nosotros vamos a seguir mirando lo que este hombre está diciendo aquí. Sigan mirando, hermano, lo que ese hombre está diciendo aquí, porque es un problema que hay aquí. Sigan. Palabras proféticas más seguras, dirigida por el evangelista William Monte. Te invito a suscribirte y ser parte del cambio. Con Dios todos podemos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios en esta preciosa tarde por su amplio amor y misericordia con cada uno de nosotros. En esta tarde de nosotros vamos a hablar un tema que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero la palabra nos enseña que debemos continuar con esa misma palabra, repetirla de día, de noche, y que no nos sea gravoso. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios y tenemos que luchar para tener el Espíritu de Dios. Porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos donde el infierno está haciendo mucho ataque y está preparando diferentes estrategias para poder convencer al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios se olvide del verdadero propósito de Dios. Estaremos hablando bajo el tema, tocando varios puntos. Amén. ¿Verdad que nosotros ya hemos hablado de eso? Sí. Amén. Entonces, Amén. tocando varios puntos, es difícil que uno como maestro se salga del tema. No se va a salir del tema. Ahora, ¿cómo se sale del tema? Si de lo que nosotros estamos hablando en el momento, nosotros entonces metemos otra cosa. Pero ¿qué sucede con tocando varios puntos? Que nosotros vamos a tocar varios puntos, pero cada punto de eso que nosotros vamos a tocar, vamos a tratar de profundizar en ese punto que estamos hablando. Entonces, hermano, nosotros, como le estaba diciendo en el inicio, tenemos que hacer todo lo posible para mantener la palabra de Dios. Y precisamente nosotros vamos a arrancar con un punto muy importante, pero vamos a iniciar este tema bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De inmediato, alguien va a buscar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Ahí nosotros vamos a leer, mis hermanos, unos cuantos textos para poder ir profundizando en esa parte. Amén. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante, hasta el 21. Si usted lo puede leer hasta el 21, no hay ningún problema. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque no hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder
de la vanidad, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Gloria a Cuando Dios. él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ok, párese ahí, hermano. Amén. Párese ahí, después vamos a seguir. Usted se puede sentar. Estamos leyendo en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 hasta el 21. Entonces, por ahora mismo, el hermano acaba de leer unos cuantos textos hasta el 18. Fíjense, hermano, el punto que nosotros ahora mismo estamos tocando es: la palabra se interpreta sola. La palabra se interpreta sola, refiriéndonos a lo que es la Sagrada Escritura. Más adelante nosotros vamos a ver que el apóstol Pedro nos sigue diciendo, pero aquí él está en un problema. De esos mismos problemas que los hombres de Dios de este tiempo, del siglo XXI, nos estamos encontrando por querer mantener la palabra de Dios. Porque en el tiempo que estamos viviendo, si usted no se mete en la corriente, usted no es nadie ni nada. Usted tiene que meterse en la corriente, usted tiene que hacer lo mismo que están haciendo la mayoría de la gente para que usted entonces sea del combo. Para que usted se sienta en la cúpula, usted tiene que hacer lo que muchos están haciendo hoy. Inclusive, usted ve que nosotros estamos en esta humilde iglesia. Estamos hablando de la cosa de Dios, pero para usted estar en la cosa de Dios y ser bendito de verdad, usted tiene que tener una mega iglesia, porque esta iglesia no puede ser de Dios. Exactamente, claro, hermano, porque según los hombres, usted ve, porque según los hombres, usted tiene que hacer la cosa a su manera y interpretar la palabra de Dios a la manera del hombre y no a la manera de la palabra. Entonces nosotros vamos a seguir mirando lo que este hombre está diciendo aquí. Sigan mirando, hermano, lo que ese hombre está diciendo aquí, porque es un problema que hay aquí. Sigue, hermano, con el 19. Amén. 19. Segunda Pedro, capítulo 1. 16 hasta 21. Amén. Siga con el 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Sí. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Sí. hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Atendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, aquí vamos a desahogarnos. Amén. Los hermanos que quieran oportunidad, sepan lo que ustedes van a decir, pero ustedes tienen la oportunidad de hablar. Fíjense, el apóstol Pedro, que está hablando aquí, está hablando de cosas que ellos vieron. Hay muchas cosas, hermano. Cuando ellos estaban hablando aquí, todavía la palabra no se había completado. Pero lo que ellos estaban diciendo aquí, lo estaban diciendo de acuerdo al Antiguo Testamento, lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Más adelante nosotros vemos que esta palabra que Pedro está diciendo aquí se convierte en ley y en parte de la Biblia, para que se pudiera completar lo que hoy nosotros le llamamos el canon de la Escritura. Es bueno nosotros ir conociendo ese tipo de cosas. Como nosotros hablamos del canon de la Escritura, nos estamos refiriendo a que se completó la regla de la palabra, el camino de la palabra. Es esta, la Biblia, esta que tenemos aquí. Fuera de esta, usted puede
decirle a cualquier persona que se salga de aquí, que tiene que meterse. No importa que sea quien sea, si se salió de aquí, usted tiene la autoridad de Dios para poder decirle a la persona, usted tiene que meterse, porque la palabra no dice eso que usted está diciendo. Entonces, ¿cuál es el canon de la escritura? La regla por la que nosotros nos guiamos de la escritura ya se completó. Eso que viene una persona y le dice, el Señor me reveló algo diferente a lo que dice la palabra. Tengan cuenta con eso. Dios nunca se va a salir de lo que ya Él permitió que sus santos, profetas, apóstoles escribieran ahí. Dios no se va a salir de ahí. Amén. Y hay posibilidad, hermano, que Dios te dé una revelación a ti personal, te aclare algo personal, pero ¿de qué? De lo que ya está en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué Pedro está diciendo aquí? Él dice aquí, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestro propio ojo su majestad. ¿Ustedes están entendiendo lo que él está diciendo aquí? Él está diciendo claramente que ellos no le dieron a conocer a la gente que estaban escuchando lo que ellos estaban diciendo, el poder que ellos estaban predicando. Ellos no se lo dieron a conocer con fábula. O sea, eso no salió de nosotros. No fue así que nosotros lo hicimos. Lo vamos a repetir. Él está diciendo que Él le dio a conocer el poder de Dios a la gente que estaban allá. No con fábula, ni con cosas artificiosas, que es lo que le encanta al hombre hoy. Oye lo que dicen los hombres hoy. La gente dice hoy, usted quiere entender la palabra de Dios. No le dicen a la gente que se meta en oración, en ayuno. Porque si usted quiere entender lo que dice la palabra de Dios, usted tiene que hablar con el autor. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Yo puedo venir, hermano, y darle una explicación. Y quizá esa explicación, si no es una explicación que salió de la palabra, meter a un grupo de gente en el error. Eso es así, hermano. Puede venir cualquier maestro y escribir 20 libros y usted agarrar esos libros, usted lo leyó y usted metió eso en la iglesia. Pero eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Usted puede ir a donde cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier maestro y le puede dar una explicación. Pero esa explicación que le va a dar cualquier persona tiene que salir de aquí y no puede ser de interpretación humana. Entonces, él está diciendo aquí, si no, que fueron cosas que ellos vieron con qué, con sus propios ojos, hermano. Hay muchas cosas que nosotros no podemos decir que lo vimos con nuestro propio ojo, pero tenemos el Espíritu Santo. Ejemplo, ¿cómo? Para entenderlo y creerlo. De acuerdo a lo que Pedro está diciendo aquí, él está diciendo que eso ellos lo vieron con su propio ojo. Porque cuando Jesús andaba en la tierra, ellos vieron cuando Jesús recibió esa palabra. Y ellos estaban ahí, escucharon eso, lo vieron, lo escucharon y todo. Pero hoy nosotros no tenemos ese privilegio. Tenemos que creer esta palabra que él está diciendo aquí, por lo que el Espíritu Santo nos dé a entender. Porque ya nosotros no vamos a tener ese privilegio de ver lo que ellos vieron. Pero sí lo podemos creer. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el versículo 17 nos dice, pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Ven, él está diciendo, nosotros lo que estamos hablando, nosotros lo vimos, lo vivimos, lo palpamos y todo. Eso fue el mismo Dios que mandó esa voz. O sea que esto no es invento. Eso es lo que él está aquí hablando con esa gente, porque le estaban haciendo presión. Ya ustedes saben que también lo había agarrado y le dijeron, mira, te vamos a sacar de la cárcel. Pero hay una condición. Tú tienes que dejar de hablar en ese nombre que tú estás hablando. Y si tú lo haces así, te vamos a sacar y no hay ningún problema. Entonces, él está diciendo, no, eso no es así como ustedes creen, porque si ustedes siguen leyendo desde el versículo 1 y ustedes se van también, amén, el hermano, sí. No, yo quiero que usted me explique en la parte cuando usted dijo que los discípulos en aquel entonces, que seguían a Cristo en aquel entonces, Ajá. podían ver ciertas cosas que hoy en día no podemos ver. Porque en realidad sabemos que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Ajá. Entonces, cuando dice el apóstol Pedro que la palabra de Dios no es inspiración del hombre, sino es inspiración del Espíritu Santo manifestada en el hombre. Ajá. Entonces, yo quiero que me explique, por ejemplo, de la parte de la que digo, lo que podían ver ayer, en el ayer, Ajá. los antiguos atrás, los discípulos, los hombres de Dios, que caminaban en aquel entonces con Cristo. Nosotros hoy en día no podemos verlo. Ok. No me explique. Ok. Yo creo que sí. Mire qué es lo que pasa. Realmente lo que nosotros dijimos fue que hubieron cosas que ellos vieron que nosotros tenemos que creerlo por la palabra, lo que ellos vieron, porque ya nosotros no lo vamos a ver. Entonces hubieron cosas que los discípulos palparon, visualizaron, que tampoco nosotros lo vamos a ver. Por ejemplo, nosotros nunca vamos a ver cómo fue que crucificaron a Jesús. Tampoco cuando hizo el milagro de los panes. Y cuando hizo los milagros, usted ve, Ni vamos a oír la voz que Ni- fue este mismo. ni vamos a oír esa voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ese tipo de cosas, ya eso quedó en el pasado. Hoy nosotros también tenemos, lamentablemente, un grupo de personas que cogen esos mismos textos para adjudicarse esos textos a ellos en su vida personal. Incluso por eso en estos días salió una señora que dijo, yo soy Jesús, tienen que adorarme. Y sin embargo, tienen miles de personas que aceptaron esa palabra. ¿Por qué? Porque la gente le encanta salirse de lo que la palabra dice que no se sale. Entonces, es en ese contexto, hermano. Ahora bien, nosotros, Trajo dinero, sí. ¿eh? Trajo dinero sin decirlo. Ah, amén, amén. Entonces, mire, hermano Pedro, hay otras cosas que yo quiero que nosotros estemos claros. Es cierto, hermano, que, Es la debilidad del hombre. ¿eh? Es la debilidad del hombre allá afuera. Amén, claro, es así. Y aún adentro, hay pastores líderes que les gusta tanto el dinero y la posición, porque lo alegran. Y se van. Claro, eso es así. Eso está pasando. Claro, nosotros estamos hablando por eso mismo, porque hermano, tenemos que tener mucha cuenta en este tiempo que estamos viviendo. Un momento, hermano, que yo quiero, porque usted levantó ok, déjeme cumplir con el hermano Pedro. Fíjense, hermano, le acabo de decir cuando estaba iniciando que hay cosas que Dios no las puede mostrar a nosotros que están escondidas. Y eso no necesariamente es para usted enseñárselo a la iglesia o para usted hacer una doctrina con eso. Porque si usted hace una doctrina con eso, usted va a tener a toda la gente en contra, porque desde que usted se salió de la palabra, ya ahí empezó el problema. No importa quién usted sea, si usted se salió de la palabra, hay problema. Nosotros somos solo escritura. Cuando yo digo solo escritura, es que nosotros no vamos a creerle a un libro por encima de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios sí o sí. Entonces, hay posibilidad que Dios le enseñe algo en el reino espiritual. Pero eso fue a usted que Dios se lo enseñó. Si usted le salta a la iglesia con eso, cuando viene a ver la iglesia,
todo el mundo está, este hombre se cree que es más espiritual que todo el mundo. Pero ¿quién fue que tuvo la culpa? Usted tuvo la culpa porque estaba diciendo una cosa que no era a la estatura de la iglesia. Usted tiene que ir diciendo las cosas cuando la iglesia vaya creciendo. Mientras que la iglesia vaya teniendo estatura en el mundo espiritual, entonces usted le va tirando cosas del mundo espiritual. Pero esa cosa del mundo espiritual tiene que ir acorde con la Biblia. Entonces, el hermano Andrés ahora. En cuanto a la pregunta del hermano Pedro, una cosa es que nosotros hemos creído todo por fe. Sí. Por la fe, no porque tuvimos la oportunidad ninguno de caminar con Jesús en la vida. Ajá. Sino que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Por la fe. Y creemos los milagros de Jesús por la fe y por lo que ha hecho en nosotros. Amén. Por la palabra y la fe que tenemos en él. Pero los discípulos andaban junto con Jesús cuando él hacía los milagros. Amén. ¿Entiendes? Que lo estaban viendo. Sí. Visiblemente. Exacto. Ahora nosotros veamos los milagros por el Espíritu Santo y la fe que tenemos en Jesucristo. Exactamente. Y oiga otro punto ahí mismo, hermano. Jesús dijo, para poder seguir profundizando ese punto, que lo que en él cree, la cosa que él hizo, nosotros también lo haríamos. Amén. Y aún mayores nosotros vamos a hacer porque él va al Padre. Entonces el texto dice, el que en mí cree las cosas que yo hago, él la hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ahora, el hombre puede sanar en el nombre de Jesús. Amén. El hombre puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús. El hombre puede ver principado en el nombre de Jesús. El hombre puede enderezar hueso, puede dar vista en el nombre de Jesús. Porque Dios no va a usar los ángeles. Porque también eso es un punto que nosotros tenemos que entender. Ya el ministerio de los ángeles pasó. Ya Dios está trabajando con el hombre. Ya Dios no va a trabajar con ángeles, como usted ve que la gente sale, que yo vi un ángel que vino a hacer esto, que hizo aquello, que hizo aquello. Ya el ministerio de los ángeles pasó. Ahora está el ministerio de los hombres, que es de llevar la buena nueva. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Nosotros tenemos que tener mucha cuenta. Todo eso lo podemos hacer. Ahora, ¿cómo usted se va a dar cuenta que sí está por la regla y no está en la regla? Si usted dijo un ejemplo, Dios me dijo a mí que vamos a poner algo claro. Dios me dijo a mí que hoy va a llover a las 4 de la tarde y punto. Es un ejemplo que yo estoy poniendo. Si en lo pronóstico no estaba que iba a llover, eso quiere decir que tiene que llover a las 4, si fue Dios que le dijo. O sea que todo eso es posible en este tiempo que estamos viviendo. No es que Dios le habló solamente a aquella gente y que ya no nos va a hablar a nosotros. Dios nos sigue hablando igualito como le hablaba a aquella gente, con la excepción de lo que acabamos de explicar. Un ejemplo, hay gente que quieren, a mí me gustaría que Dios me mande a matar a mi hijo para yo y hacer lo mismo que hizo Abraham. Ya Dios, ya eso pasó, hermano. Dios no le va a decir a ninguna gente, mira, más fácil Dios le dice a usted, tú ese vecino que está ahí, que te está haciendo la guerra, entonces tú no puedes hacerle la guerra también, usted tiene que amarlo. Eso sí Dios se lo va a decir. Y eso es más sencillo. Exactamente. Es más sencillo, pero la gente no quiere eso. Usted ve que la gente anda corriendo. Yo quiero levantar un muerto para que la gente crea en el poder de Dios. Eso no es así, hermano. Eso hay que estar en una intimidad bien fuerte con Dios para poder hacer ese tipo de cosas. Ahora la gente que ve que no debe que construir tanta gente. Si tú vas a creer en Dios por lo que él dice, tú estás lleno de milagros. O sea, Dios tiene que levantar un cuarto para que Para que pueda creer. Hay mucha gente que le encanta que
que Dios tiene que levantar a un muerto, pero después que, para yo creer, Pues no crea. usted ve, Pues no creo lo que Dios hace contigo todos los días. Porque cada vez que respiramos, algo Dios nos da. Sí, no podemos levantar el porque Dios no lo da. Entonces yo tengo que echar. entonces, ok, vayan levantando la mano, hermano, para yo poder ver, Andreina primero, levanten la mano para yo poder ver y poder darle la oportunidad, Andreina. Gloria a Dios. Mucha gente que aún viendo lo cree. Sí, Eso sucedía también en el tiempo de antes, que aún así viendo todos los milagros que Jesús hizo, no creyeron. no creyeron. Y yo conozco una que fue así mismo, que ella quería ver un milagro para ella convertirse. Y era como tan, que Dios como que quería salvarla a ella, que hizo el milagro, como a ver si ella de verdad se iba a convertir, se convirtió ese mismo día. La misericordia de Dios es incomparable. Es incomparable. Entonces, como la misericordia de Dios es incomparable, Dios puede hacer cosas imposibles para que el hombre no se pierda y proceda al arrepentimiento. El hermano José Antonio. Bueno, mis hermanos, en el mundo espiritual sucede tantas cosas que uno quisiera como que sí. Y mire que uno crece en fe. Amén. Uno crece en fe, si suceden ciertas cosas. Como que uno ore como un muerto, oiga, y se levanta, se muere. Todo el que está ahí va a decir, no sé, no puede venir. Eso Ay, pueden haber salvo, puede hacer porque no, y que puede. antes incluso por los milagros se salvaba mucha gente. Amén. Se pueden salvar. Pero como dice el maestro, hay que tener una intimidad. Pero si esto sucede, usted crece sí, ¿no? Amén. Y otro puede ser salvo. Amén, claro. Eso edifica, eso es para edificar. Ujú. Puede edificar a mucho. Quiere decir que el poder está ahí. Somos nosotros que tenemos que estar ahí. Amén. Amén. Claro, hermano, eso es así mismo. Siempre, porque por eso le dije ese texto, para que nosotros no vayamos a creer en menos. El que en mí cree, las cosas que yo hago, él la hará también. Sí. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, eso no es imposible. Pero también hay que demostrarlo con el poder que está hablando el apóstol aquí. La pastora primero y después nuestro hermano Andrés. Dios siga bendiciendo. Amén. Como nosotros sabemos que el Señor no habla como nosotros no podemos ver a Dios como lo vieron los discípulos, pero Dios sigue hablando a nosotros y nos habla. Sí. Yo recuerdo cuando el hermano habló de la lluvia, me llegó a la mente. Yo, ahora uno tiene agua en la casa, pero tiene que se le caiga el agua. Todo el mundo está cómodo. Pero el tiempo que yo vengo, tú sabes que tenemos que ir con nuestra vasija a buscar agua y cargar nuestra vasija de agua. Y yo tengo que hacer un trabajo de Dios, tengo que salir a visitar, pero no tengo agua en mi casa. Entonces, pero soy radiante, hermano. Y me dice esa voz en mi interior, prepara los tanques y ponlo, porque yo tengo que hacer y me voy a hacer mi actividad para cuando me vaya a buscar mi agua. Y un sol radiante, hermano. Y me dice, prepara los tanques. Y yo digo, pero Dios, fui preparé los tanques. Amén. Preparé, lo dejé puesto en los caños. Y me fui a hacer mi actividad, hermano. Y allá me agarró el agua. Déjalo que fue agua. Sí. Entonces Dios le habla a uno. Amén. Dios le habla a uno que uno quizás no puede, pero Dios le habla a uno. Amén. Esa canción me pasó ese cuando hablo del agua. Sí. A veces no me dijo va a llover,
Pero me dijo que para anotar. Con eso me dijo que iba a llover. Amén. Una vez que mire, cayó agua de verdad. Y que Dios hable y va a seguir hablando hasta que él regrese. Él va a seguir hablando. Porque Dios no puede dejar de hablar. Dios va a hablar de muchas maneras. Antes, cuando Dios hablaba, lo que Dios decía no estaba plasmado, sino que todo lo que Dios iba diciendo, lo que Dios quería que se plasmara, se iba escribiendo. Hoy Dios no habla a través de la palabra, pero también se escucha la voz de Dios audible. Y a veces Dios no quiere que usted escuche verdaderamente la voz de Él, pero te habla a través de una voz que usted cree que no es Dios, pero es Dios. Te llega el pensamiento eso. Claro, porque hay muchas maneras. Escuchen, eso no se ha quitado. Dios habla con el hombre a través de visiones o sueños. Él habla con usted a través de visiones o sueños. También te puede traer la cosa a la mente. Y también te puede hablar a través de la palabra. Y a través de un humano también. Porque Dios usa todos los medios para hablar. Y va a seguir hablando. Nuestro hermano Andrés. Bien, hermano. Los apóstoles fueron testigos presenciales de Jesucristo. Yo podría decir que nosotros somos testigos virtuales, quizás se puede decir la palabra, o espiritual. Ajá. Los apóstoles fueron presenciales. Nosotros somos ellos fueron testigos directos y nosotros somos testigos indirectos. Sí, que es lo mismo. Sí. Estaban presentes cuando después de los milagros. Exacto. Pero sí, con los milagros, con las obras que Dios hace, dice la palabra de Dios que el evangelio será predicado por testimonio y para testimonio. Sí. Y me explico. Cuando usted y yo, siendo hombres de Dios, que seguimos el evangelio de Jesucristo por la Sagrada Escritura y por la misericordia de Dios, Dios tiene a su pueblo aquí para hacer su obra. Sí. Para que oremos con los enfermos y sean sanados. Y por los milagros, las demás personas van a creer. Y pueden creer. Amén. Por los milagros que Dios hace. Es decir, que cuando se hace una obra, no para que gloriarnos nosotros, sino para Jesucristo glorificarse, Sí. sigue el evangelio adelante. Y nosotros nos sentimos bien, porque estamos confiados en quien hemos creído. Y cuando le decimos a los demonios que se vayan y se van, es porque tenemos el poder de Dios, que Dios nos lo ha regalado o ha provisto para nosotros, y los demonios se van. Nos sentimos como bien. Y en cuanto a los testimonios, yo tengo un testimonio que contar de este lugar. Aquí hay un hombre que vino que no era de aquí. Santo es Yo no Dios. recuerdo el nombre bien, pero él decía la cabeza. Y estaba haciendo una cena. Aquí en la Barbacoa fue en los años 90 y pico, casi lo mismo. Una cena que la tierra estaba rajada así. Y estábamos confiados de la pista aquí en la bomba de aquí abajo, por turno. Cuando el turno de fulano, el turno de fulano, el turno de fulano, allá en el mujer por ejemplo, a los hijos desde temprano para asegurar su turno. Y estábamos en el colmado del negro. Y digo yo, pero Dios va a mandar una agua que esta tierra se va a mojar mojadita. Y me dijo, mire, cállese que ya Dios no oye. Dios no oye a nadie. ¿Qué es lo que usted me habla? Digo yo, mire, en el Dios que yo he creído, ahorita pueden estar los tanques volando. ¿Usted cree que nosotros somos hijos de Dios y Él sí oye? Eso fue... Gloria a Dios. Y a las 5 de la tarde, aquí hay un tiempo de agua, que verdaderamente los tanques estaban volando inundados, estaba la Barbacoa. Al otro día me vio y nos miramos de frente y me dijo, es verdad que Dios oye. Ahora sí. Entonces yo lo que le puedo decir a usted, que la obra de Dios que ha puesto, ha caído sobre nuestros hombros, es igualita como cuando estaba Jesús con los discípulos andando y haciendo los milagros que hizo. Y que el pueblo estaba creyendo por la obra de Jesús. Amén. Y que oían hablar de Jesús. Ahora, ¿oyen hablar de quién? De los verdaderos cristianos. Que hay un predicador y que el predicador cuando predicó el mensaje, los enfermos se sanaron.
y se salvaron las almas. De modo que este evangelio sí sigue siendo predicado por testimonio y a las almas creen por la obra. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, debemos de mantenernos en Cristo Jesús, confiando que Él es Dios y haciendo la obra de Jesucristo que Él nos mandó para que las demás almas se conviertan. Amén. La hermana, sí. Bueno, ustedes sí, en cuanto a las revelaciones que Dios revela a través del sueño y Visión. visiones, pero tenemos que tener en cuenta que hay un enemigo muy activo, que cuando Dios nos da una revelación, tenemos que pedir y esperar la revelación. Que pueda tener una revelación y que sea una confusión, que no haya sido de Dios, que venga, Ajá. porque el enemigo es muy activo. Sí. Fíjense, por eso yo siempre cuando estoy hablando en la iglesia, y ustedes van a ver en todos mis videos que yo predico y todo eso, para la gloria del Señor, siempre llamo a la gente a meterse en la palabra. Entonces, fíjese, ¿cómo usted se va a dar cuenta? En estos días tuve una conversación bien fuerte con muchas personas que están en un grupo internacional, donde estaban hablando precisamente de ese punto. Fíjense, hermano, si Dios habla, eso tiene que cumplirse por encima de quien sea. Inclusive, hoy nosotros tenemos demasiado juego dentro de la iglesia. Usted ve que la gente habla y habla y habla y habla y habla, y usted ve que habla cosas que usted sabe que Dios no va a mandar a hablar de eso. Y usted ve gente compartiendo ese tipo de cosas. Si Dios le dice, hermana, y nosotros tenemos que ser sinceros, porque tenemos que saber cuándo es que Dios habla. Porque si nosotros estamos mal con Dios, Dios no nos va a hablar para que nosotros vayamos a hablarle a otra persona. Dios no va a hablar para que nosotros nos arreglemos. Pero ¿cómo usted cree que usted estando mal, usted no está en una intimidad con Dios? Dios le va a estar mandando a hablar a otra persona. ¿Qué fue lo que Dios hizo con las 7 iglesias? Ellos tenían muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero habían dos que estaban bien. Esas 2, Dios alabó esas 2. Pero las otras 5, Dios le mandó a decir, usted tiene que meterse en la cosa. Porque aquí usted está bien, usted está mal, usted está bien, usted está mal. Entonces, la parte mala usted tiene que arreglarlo y punto. Eso dice que no, que usted está bajando candela. No, Dios no es así. Entonces, usted ve. Dios. ¿Estaban bajando candela? Estaban bajando candela, pero no la llevamos. Claro. Pero que Dios no le va a lavar a la gente, que usted está en las 2 aguas y que Dios le va a poner. No. Dios le mandó ese mensaje en la intimidad a través del apóstol y le hizo saber, mira, esto es lo que hay, usted tiene que arreglarse. Esa es la primera forma que Dios habla cuando la gente tiene cosas buenas y cosas malas. Pero cuando Dios habla con una mujer y un hombre de Dios y le dice, esto va a suceder a través de sueños, tiene que suceder. Y es como dice la hermana, si usted no conoce la voz de Dios, usted no sabe que es Dios que está hablando, no se ponga a inventar. Hable con el pastor, hable con un líder, hable con una gente de más experiencia que usted para que le pueda dar una luz de lo que usted está viendo o está sintiendo. Pero cuando Dios habla, eso tiene que cumplirse y no a media. Exactamente, porque eso está en la Biblia también, mi pastora, es Gedeón. Tenemos el caso de Gedeón. Dios le mojó la toalla, volvió otra vez. No. Usted tiene que secarlo ahora y que todo esté mojado. Dios lo hizo y Dios le hizo muchísimas pruebas hasta que él se aseguró. Pero es Dios que está hablando, ¿sí? Se aseguró porque él no tenía como esa experiencia con Dios. Ahora en el caso de Moisés, no. Moisés, Dios le bajaba la rema y ahí mismito él soltaba eso también. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba hablando con Dios. Cuando Dios le hablaba a Samuel, eso era que no, Samuel sabía quién era Dios. Y él ya sabía que era Dios que estaba hablando. Y cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. ¿Quién levantó la mano? Si no haya levantado la mano, yo quiero reiterar. Amén. Escúcheme. O sea que lo que usted dijo es así. La gente tiene que aprender a confirmar, estar seguro que es Dios que está hablando.
Si usted no está seguro que es Dios que está hablando, después que ya usted soltó eso y ya eso está en la boca de todo el mundo, eso tiene que cumplirse sí o sí. Y si no se cumplió, hoy nosotros nos quedamos, no. Si no se cumplió, usted va a pasar la vergüenza. Claro, así mismo. Sí, hermano. Ya te he pagado 3 veces, ya no voy a pagar nada. Pero voy a entrar de algo. Por ejemplo, cuando Dios le está mostrando algo a sus hijos, es porque se está orando y se está acercando a Dios. Y muchas veces, yo lo digo, esto lo voy a decir por mí. Dios me ha presentado cosas que no me he quedado callado, ignorando. Después las cosas pasan y yo no dice, míralo ahí, porque a veces uno como que me está diciendo, Dios me dijo, o mire, esto va a ser así. Hay cosas que yo he tenido que decirlas. Ajá. Y realmente, como él ha sucedido, pero muchas veces él habla y uno calla. Yo he tenido muchas cosas que Dios sí, en lo personal me ha hablado y me ha dicho, mira, vas a hacer así, yo orando. Y me lo ha presentado, me he quedado callado, he seguido orando por el tema, por el propósito, y así mismo ha sucedido en las cosas que él me ha mostrado. Entonces, muchas veces también nos muestra cosas para la iglesia. Sí. Nosotros callamos y no deberíamos. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese lo que dijo la palabra, que si la atalaya no avisare al pueblo, la sangre será derramada sobre la atalaya. Pero si la atalaya avisare al pueblo y el pueblo no se apercibe, será derramada sobre el pueblo. Mi invitación es a orar, a tenernos confianza como hermanos, a amarnos como hermanos, buscar siempre la presencia de Dios para cuando Dios hable y mande, haya confianza para esa persona hablar y estar confiado. Somos testigos de su poder presencial. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy un milagro de Dios y yo puedo decir, yo soy testigo de su poder. Y la obra que Dios ha hecho en mí y mucha gente que están todavía vivos. No sé si, quizás yo no estoy de acuerdo si Chico andaba con nosotros cuando se venía a vivir aquí, a ese lado allá, al lado de nosotros. Una vez nos mandaron a buscar porque una hija de ella estaba muy mal, que la iban a sacar para el médico. No recuerdo si Chico estaba ahí. Y cuando vamos a orar, que oré con la muchacha, pero ya Dios esa noche antes me hubiera revelado eso. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Con la niña, que ella era una niña, de una vez se vació en vómito, orando, poniendo la mano sobre él. Y la muchacha no tuvieron que sacarla para el médico, la muchacha no tuvieron que llevarla para la mano. Pero ya esa noche antes, Dios me ha revelado eso. Cuando mandaba a buscar, ya yo dije, aquí está, aquí Dios se va a glorificar. Y eso es así, mi hermano. Amén. Los milagros dentro de la iglesia ponen a crecer la iglesia. Sí. Amén. Ahora, mis hermanos, muy bien, toda la intervención y todo. ¿Qué era lo que yo quería darle a entender al pueblo con este punto que yo estoy tocando aquí? Y yo sabía que ese punto se iba a ir un poquito lejos. Lo que yo quiero darle a entender al pueblo con esto es que nosotros debemos aprender a sacar la interpretación de la palabra de la misma palabra. Amén. Entonces, usted quiere por lo menos estar seguro de lo que dice la palabra. Aprenda a hablar con Dios y aprenda a preguntarle a Dios qué es lo que está diciendo aquí. Mire, nosotros tenemos, hermanos, como protestantes, como iglesia evangélica, una mala costumbre.